En el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 18. Colosenses 4, versículos 7 al 18. Yo hice una encuesta en casa, no me salió muy bien el resultado, no fue muy animador. A ver si con los hermanos puede resultar mejor. ¿Cuál ha sido el título de la serie de los sermones en Colosenses? ¿Otra vez? La supremacía y la centralidad de Cristo, más o menos. Algunos dijeron la mitad, otros no les salió todo, pero el título de la serie ha sido la supremacía y la centralidad de Cristo. Y queremos leer los versículos que están ahí para poder concluir entonces en esta mañana con esta serie que hemos estado mirando sobre la supremacía y la centralidad de Cristo, la epístola de Pablo a los Colosenses. A partir del versículo 7, yo voy a leer el 7 y después ustedes me ayudan con los que siguen. Colosenses capítulo 4, versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos lo pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidlo. También os saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios, y me han sido de mucho consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siendo siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y Ninfas, y a la iglesia que se reúne en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. ¿18? La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mi prisión. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por poder juntarnos una vez más en esta mañana en obediencia, Dios, a tu palabra para celebrar, Dios, tu día, engrandecer tu nombre, Dios, con nuestras vidas, con nuestros cánticos, con nuestras oraciones, oh Dios, con el meditar en tu palabra, con los diezmos y las ofrendas. Hemos cantado en esta mañana, Dios, palabras de compromiso, de que te amaremos, de que te serviremos. Nuestra oración es que esto sea verdad en nuestras vidas, Señor. Que no sean palabras que salen
nuestras bocas, Dios, sin el entendimiento de la profundidad de compromiso que profesamos a ti, Señor, esta mañana. Pedimos a Dios que tu palabra pueda una vez más, Dios, enseñarnos sobre la grandeza de Cristo, la superioridad que Cristo tiene sobre todo, sobre todas las cosas, y la centralidad que Él debe tener en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en este tiempo, Dios. Abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, con poder nos edifique, nos dé fortaleza, nos dé, Dios, entendimiento de cómo debemos vivir para glorificar y exaltar tu santo nombre, Dios. Pedimos que nos ayudes en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar mirando en ese último sermón de Colosenses sobre la supremacía y la centralidad de Cristo y en la diversidad de la iglesia. Lo que vamos a encontrar en estos últimos versículos es un retrato, un perfil de la iglesia. Este es, por lo tanto, el último sermón de Colosenses. Mi deseo y mi oración es que haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de crecimiento para tu vida, así como ha sido de crecimiento y de bendición para mi vida. Que puedas enseñar a otros de lo que has aprendido a través de esta epístola. Y si durante estos 9 meses, empezamos en agosto del año pasado, si durante esos 9 meses te has dormido en los sermones o has estado ausente por alguna razón, los sermones están disponibles en el canal de la iglesia. Lo puedes seguir ahí y ver o rever lo que hemos estado hablando en esta epístola. Pero vale la pena concluir recordando el propósito del apóstol Pablo en escribir esta carta. Es una carta que tiene un saludo inicial, después tiene un fundamento donde el apóstol va a establecer la grandeza, la superioridad, la supremacía de Cristo. Después habla de las implicaciones en la vida de aquellos que han entendido quién es Cristo Jesús y han creído por la gracia. Después va a terminar con saludos una vez más. Pero el propósito de esta carta es mostrarnos la grandeza, la gloria, la supremacía, la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. La carta nos dice que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Guarde esas cosas de la carta. Cristo es superior, Él tiene la supremacía sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo dice: Jesús es Dios. En Cristo vemos la persona de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo vemos a Dios. Dice: Él es el creador de todas las cosas, porque en Él fueron creadas no algunas, sino todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos y dominios y poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Por lo tanto, para que las cosas existieran, es necesario que Cristo se las hiciera. Y para que las cosas puedan permanecer, es necesario que Cristo esté sosteniendo todas las cosas. Por lo tanto, no hay nadie que pueda ser como Cristo.
Él es superior. Él tiene la supremacía sobre todas las cosas. Y nosotros vimos que siendo ese Dios grandioso, majestuoso, Él se ha manifestado a nosotros con gracia al alcanzar pecadores miserables, indignos, como nosotros, que estábamos en tinieblas, bajo la condenación. Pero hemos visto que Él, por su infinita gracia, nos ha salvado cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos transportó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Estos versículos están, a ver si me adelanté, acá. Estos versículos están acá. Está bien fácil para memorizar. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Capítulo 1, 13 y 14. Y dice así: y cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, o Dios os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y nos ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y dice versículos 13 y 14, capítulo 1, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. A Jesús, que es supremo, que es superior, que tiene la supremacía sobre todas las cosas creadas, este mismo Jesús quiso salvar a personas indignas, personas inmerecedoras del favor de Dios. Y una vez convertidos en Hijo de Dios, por la gracia que es por medio de Cristo, somos exhortados a andar como tal. Somos exhortados a andar como creyentes. Por eso dice versículo 6 del capítulo 2, dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Sea coherente con la confesión de fe que hacéis. Si decís que sos creyente, que realmente has creído, ande de manera coherente con lo que has recibido. Y por eso capítulo 3 y 4, el apóstol dedica esos dos últimos capítulos en enseñarnos las implicaciones que conllevan el ser hijo de Dios. Hay muchas personas que piensan que solamente con decir que son hijos de Dios ya es suficiente. Pero la palabra de Dios nos enseña que el ser hijo de Dios conlleva muchas implicaciones. El costo. Jesús dijo: el que quiere seguirme a mí, niéguese día a día, tome su cruz y entonces sígalo. Y el apóstol Pablo empezó entonces el capítulo 3 diciendo de que porque hemos resucitado en Cristo, porque estamos en Cristo, debemos mirar las cosas de arriba, debemos buscar las cosas de arriba, debemos abandonar nuestra manera terrenal de vivir y debemos vestirnos de Cristo Jesús y de las virtudes que provienen de Cristo. Y por lo tanto, a través de esta nueva vida que es en Cristo Jesús, debemos tener nuestras vidas transformadas. Nuestro carácter es transformado por Cristo. El cristiano no puede decir: yo soy así, me tiene que tragar como soy. No, el cristiano es nueva criatura, está creciendo, por lo tanto no puede conformarse con su status quo, con su manera de ser. Tiene que estar creciendo cada día, es transformado cada día. Y eso se nota en el hogar. La esposa se somete al marido
el marido ama a la esposa, los hijos obedecen a los padres no son de desánimo para los hijos, los empleados trabajan con todas las ganas, con toda la dedicación, porque están sirviendo al Señor. Los patrones tratan a sus empleados también con una manera digna, honrando en lo que se debe honrar a los empleados, porque ellos también tienen un Señor sobre ellos que es Cristo. Y el último sermón que lo vimos hace 2 semanas, vimos entonces algunas implicaciones sobre la vida creciente, pero es importante recordar lo que está acá abajo, es que una de las verdades expresadas por el apóstol Pablo en esta epístola, que en Cristo somos completos, que no nos falta nada para nuestra salvación, de que no es necesario buscar ninguna adicionar nada más que Cristo. Venían todos las sectas ahí, los judaizantes, los griegos, con sus filosofías, diciendo, no, a ustedes les falta algo más. Y Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que en Cristo estamos completos. No nos falta nada, no es necesario ningún aditivo, no es necesario de que tengamos que esforzarnos para recibir un favor de Dios, porque en Cristo hemos recibido todos los beneficios que provienen de la cruz. Y entonces en el último sermón vimos que andar en Cristo, andar con Cristo, involucra una vida de oración, versículo 2 al versículo 6, de perseverar en la oración, de una vida constante de oración. Y vimos la importancia de una vida de oración porque tenemos una responsabilidad, que es la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, para poder mantenerse firme, caminar firmes delante de Dios y poder proclamar el Evangelio, es necesaria una vida de comunión con Dios. Oración, lectura de la palabra de Dios, para poder manifestar a Cristo como se debe. ¿Y a quién debemos manifestar a Cristo? Pablo nos dijo, a los de afuera. Dijo que debemos manifestar a Cristo a los de afuera, de manera que nuestra vida cristiana, nuestro andar con Cristo, no es importante solamente para nosotros mismos. Mi vida cristiana tiene importancia para mí, pero mi vida cristiana no es solamente para mí. Mi vida cristiana no es solamente para la familia. Es importante mi vida cristiana para la familia, sin lugar a dudas. Pero mi vida cristiana no es solamente importante para mi familia. La vida cristiana no es importante solamente para la iglesia. Es importante para la iglesia, pero no es solamente importante para la iglesia, sino que la vida cristiana es importante también para los de afuera, para los que no conocen a Cristo Jesús. Por eso somos exhortados a andar de manera sabia, a andar con sabiduría entre los de afuera que no conocen a Cristo, para que podamos aprovechar las oportunidades para manifestar o hacer Cristo conocido. Y lo que vamos a encontrar en estos últimos versículos es que a la medida que nosotros vivimos de manera sabia y proclamamos el Evangelio, personas van a acercarse a la iglesia. Personas van a sumarse a la iglesia de Cristo. Por eso esos versículos que están ahí son importantes. Quizás algunos pueden pensar, a los saludos yo los salto. Cuando llega en esta última parte de la escritura, yo digo, no, acá no tiene importancia, porque Pablo le manda saludo a uno, saludo a otro, y todo eso no tiene ninguna importancia. Lo que es un error, porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay nada en la Escritura que no tenga importancia. Todo lo que ha escrito, cuando llegas en genealogía, es importante. Fulano, hijo de fulano, que es hijo de fulano, que es hijo de fulano, es importante. Porque ahí encontramos la genealogía de Jesús y vemos realmente que Dios ha sido fiel en cumplir todo lo que había prometido. Y cuando encontramos en las epístolas que hay muchos saludos, debemos prestar atención porque hay riquezas en esos últimos versículos que muchas veces perdemos por pensar así, de que no son importantes. En estos últimos versículos encontramos 10 personajes o 10 personas que habían sido instruidos para andar en Cristo, para andar con Cristo. Y al mirar esos 10 personajes que están mencionados en esos versículos, encontramos lo que es ser iglesia y lo que es estar en la iglesia. Al mirar a estos personajes mencionados por el apóstol Pablo, aprendemos que la iglesia es un lugar de alegrías, pero también es un lugar de tristeza. En la iglesia encontramos gente transformada verdaderamente y encontramos gente no transformada. En la iglesia encontramos gente sirviendo a Dios con gozo, con todas las ganas, y encontramos gente que no cumple con el ministerio, con el servicio recibido del Señor. Encontramos a personas que están por un tiempo en la iglesia y después ya no están más en la iglesia, abandonan a la iglesia. Encontramos gente madura, pero encontramos gente inmadura que necesita crecer. Encontramos personas de distintos trasfondos: esclavos, judíos, gentiles, personas que se han convertido en siervos de Dios, hombres y mujeres que sirven a Jesucristo, y otros que han estado en la iglesia y no se convirtieron. Cuando Cristo es manifestado hacia afuera, las personas vendrán, algunos convertidos y otros no. Y eso es lo que hace la iglesia ser un lugar de alegrías y un lugar de frustraciones. Alguien me dijo una vez acá, pero yo pensaba que la iglesia reformada era distinto, que no había problemas. Justo había llegado un periodo de disciplinas, pero pensaba que acá las cosas eran todo bien. La iglesia es un lugar de alegría y un lugar de tristeza, porque la iglesia está conformada de distintos tipos de personas. Hay una diversidad en la iglesia. Y es importante que, a ver si anda esto, ahí va. Es importante que tengamos claro lo que es la iglesia. El teólogo Agustín de Hipona enseñaba que la iglesia era el corpus Christi y el corpus permixto. ¿Y qué quiere decir esas expresiones? La palabra corpus no es tan complicada, pues esa palabra latina para cuerpo. Christi tampoco, porque ya sabemos que esa palabra latina para Cristo. Por lo tanto, la palabra corpus Christi significa el cuerpo de Cristo. Y la propia epístola de Colosenses por distintas veces menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde Cristo es el cabeza o la cabeza de la iglesia, por lo tanto, la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, Agustín decía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero Agustín decía también que la iglesia es corpus permixto. Y ya sabemos lo que es
corpus. La palabra permixtum es la palabra mixto en latín. O sea, Agustín decía que la iglesia estaba conformada por distintos tipos de personas. Y a este tipo, esta diversidad de la iglesia que nosotros encontramos, llamamos a la iglesia visible y la iglesia invisible. Se dice iglesia visible al total de las personas que nosotros podemos contemplar con los ojos físicos. Cada persona que está acá podemos decir que es la iglesia visible, la iglesia visible. Podemos encontrar con personas de otras iglesias y decimos que son personas que hacen parte de la iglesia visible, porque la iglesia visible simplemente es aquello que se puede contemplar con los ojos físicos. Consiste en la manifestación de aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos y que asisten regularmente a iglesias cristianas de diferentes denominaciones. Personas que asisten, que son partes de denominaciones distintas y se dicen cristianas, son tomados como parte de la iglesia visible. ¿Basado en qué? En las palabras de ellos, en lo que ellos dicen. Ya la iglesia invisible está dentro de la iglesia visible, porque no toda iglesia visible es parte de la iglesia invisible, pero toda iglesia invisible está en la iglesia que es visible. No sé si se complica, pero vamos a mejorar esto diciendo que la iglesia visible son aquellas personas que nosotros contemplamos con los ojos. Pero resulta que no toda persona que está en la iglesia es verdaderamente creyente o un hijo de Dios. Y esto es la propia palabra de Dios que nos enseña. Lo vamos a ver en ejemplos de la palabra de Dios. Ahora, todo aquel que ha verdaderamente creído en Cristo, en todos los tiempos, en todos los lugares, estas personas conforman o son parte de la iglesia invisible. Es decir, yo no puedo conocer el corazón de una persona, solo puede ver Dios. Dios es el único que conoce verdaderamente a todos los creyentes. Yo no conozco a todos los creyentes. Yo tengo a través de la Escritura condiciones de poder guiarme, de ver realmente si una persona es o no cristiana. Por lo tanto, la iglesia invisible hace referencia a su carácter espiritual, pues señala la relación espiritual de cada uno con Cristo. O sea, esta iglesia consiste de aquellos que han sido redimidos, que son verdaderamente cristianos. Ellos han sido regenerados, nacidos de nuevo, hechas nuevas criaturas, y también frecuentan y sirven regularmente en una iglesia cristiana. Es decir, en una iglesia podemos encontrar gente que es solamente iglesia visible, pero que no es iglesia invisible. ¿Por qué? Porque no ha sido convertida, no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo. El hecho de estar en la iglesia no es suficiente. Es necesario nacer de nuevo. El hecho de que sea parte de una iglesia no te hace creyente. Por lo tanto, la iglesia es un lugar de alegría y de tristeza, porque todavía la iglesia no ha sido perfeccionada, sino que la iglesia está siendo preparada por Dios para ser presentada en gloria, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. El día que Dios separe la iglesia visible de la invisible y la perfeccione completamente, ahí sí vamos a conocer verdaderamente quién es la iglesia de Cristo. Y yo quisiera mirar a estos
personajes que son mencionados en estos versículos de manera breve con los hermanos. Y quisiera desafiarte en esta mañana a mirar con atención a la vida de ellos y a la vez examinar su propia vida para ver qué lugar ocupas en la iglesia. Y si sos iglesia verdadera, o si soy solo una persona que frecuenta la iglesia, pero que no ha tenido un cambio de vida, que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Y el primer personaje que encontramos en el texto es Tíquico. Versículo 7. Dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, que conserva al Señor, porque precisamente para esto, versículo 8, os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Tíquico es enviado juntamente con Onésimo a la ciudad de Colosas como portador de esta carta. También Tíquico es el que llevó la carta de Éfeso, como lo vemos en Efesios 6:21, y también se entiende que Tíquico juntamente con Onésimo son los que llevaron la carta de Filemón. Por lo tanto, Tíquico era ese hermano que Pablo enviaba como portador de sus cartas. Y antes de mirar a los adjetivos que el apóstol emplea para este hermano, nos dice el texto que Pablo lo envía a la iglesia para informar la iglesia de las circunstancias que él estaba viviendo en la cárcel. Nosotros sabemos que Pablo estaba en Roma en la cárcel, y ciertamente la iglesia estaba preocupada por la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo, y ciertamente era una iglesia que oraba por su vida. Por lo tanto, Pablo, preocupado con la iglesia, envía a Tíquico juntamente con Onésimo para llevar esa carta, pero también para decir a aquellos hermanos cuál era la circunstancia o las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo, con propósito de traer consuelo a sus corazones. Por eso dice que precisamente él iría para consolar o confortar a los corazones de aquellos hermanos. Y acá vemos un tremendo ejemplo en la vida de Pablo. El apóstol manifiesta un cuidado por aquella iglesia, buscando mantener la iglesia firme, animada en un contexto complicado, bajo mucha persecución, mucha dificultad. Pablo no fue egoísta, ni fue amargado. No escribe: bueno, acuérdese de mí, estoy complicado acá, no se olviden. No empezó ni a reclamar, y ni fue egoísta, sino que estaba preocupado en animar y fortalecer a aquellos hermanos. Lo mismo que hace con la epístola a los filipenses. Cuando escribe a los filipenses dice: alegraos o regocijaos del Señor. Otra vez digo, regocijaos. He aprendido a vivir contento con el Señor en toda y cualquier circunstancia o situación. Por lo tanto, Pablo envía a Tíquico para fortalecer, animar, confortar a aquellos hermanos. Pero ¿quién era Tíquico y qué es lo que resaltaba en su vida? Lo primero que dice que era un hermano amado, fiel siervo y consiervo en el Señor. Una persona amable, una persona con quien la convivencia no era complicada, una persona que transmitía amor a los demás.
Y qué bueno que hay gente así en la iglesia. Pero ¿cómo es amable tal hermano? ¿Cómo se puede llevar bien con tal hermano? Ya hay otros complicados, con quien no se puede llevar, no se puede caminar, que el trato no es fácil. Pero Tíquico era un hermano amado, un hermano con quien la convivencia, con quien servicio no era difícil, no era complicado. Y Pablo dice que era fiel siervo. Además de ser un hermano amable, era un siervo fiel. Demostraba amor y estaba siempre listo para servir. Y servir con integridad. Porque dice que era siervo fiel. No era el tipo de persona que se escondía del trabajo. Cuando empezaba a hablar de trabajo, no era aquel que, a veces se empieza, cuando tenemos un trabajo, empieza a desaparecer la gente. Tíquico era la persona que estaba lista siempre para trabajar. Y no solamente tenía prontitud, sino que tenía responsabilidad en cumplir con la tarea. Cuando se dice que es un fiel siervo, se hace referencia de que era alguien que tomaba la tarea y se la cumplía integralmente. Hacen falta personas en las iglesias que sean siervos y que sean siervos fieles, que se presenten para servir y que lo hagan con integridad, cumpliendo con alegría y constancia el servicio del Señor. El apóstol dice: Tíquico es un hermano amado, es un siervo fiel, y dice: es un consiervo en el Señor. Una tercera característica que presenta el apóstol de Tíquico era que era, además de un fiel siervo, era un consiervo en el Señor. Nosotros ya hemos hablado de la palabra consiervo cuando hablamos de Epafras, de capítulo 1, versículo 7. Pero la palabra consiervo significa servir con otros, o servir juntamente a otros. Y trabajar con otras personas no es algo fácil, porque la gente son muy complicada. No somos nosotros los complicados, son la gente, son los demás que son complicados. Y trabajar con otras personas es una tarea complicada. Pero Pablo dice que Tíquico era un consiervo en el Señor. La idea es que además de ser un hermano amable, un hermano dedicado, era un hermano que trabajaba con humildad. Ser consiervo, servir juntamente con otros, exige humildad, exige renuncia. ¿Cuántas veces hay que renunciar lo que pensamos, lo que queremos para poder servir con otros? Pablo decía que Tíquico era ese hermano amado, fiel siervo, consiervo en el Señor. Pablo dice: mira, hay que enviar una carta a Colosas. Y Tíquico dice: bueno, yo voy, pasámela que se la llevo, estoy a las órdenes. Una persona devotada, entregada, sometida al servicio y a la voluntad del Maestro, del Señor. Cuando servimos a Jesús, no debemos tener problemas de servir con otros, porque en realidad el servicio es un servicio comunitario. No hay producción independiente en la obra de Dios. Y en este ejercicio de compartir tenemos que aprender. ¿Es fácil? No es fácil. Debemos someternos al Señor y pedir que Él nos haga personas de espíritu suave o manso. Que el Señor nos haga ser perseverantes en el servicio, empezar y terminar. Y que el Señor nos ayude a trabajar con otras personas.
Tíquico era amado hermano, fiel siervo y consiervo en el Señor. El contrario del fiel servidor, el servidor infiel, sin compromiso, el que es hacedor de su propia voluntad. ¿Y qué tipo de siervos somos nosotros? Si Cristo es Señor sobre nuestras vidas, si Cristo tiene la centralidad en nuestras vidas, ¿cuál tiene sido nuestra devoción a Él? Yo doy gracias a Dios por encontrar en el ministerio amados hermanos o hermanos amorosos. Yo doy gracias a Dios porque he encontrado siervos fieles, consiervos del Señor, personas que se dedican en compartir el servicio que el Señor nos ha confiado y que se esfuerzan para hacer el Evangelio conocido. Tíquico es este hermano que Pablo menciona, amado, fiel y consiervo. El segundo personaje que encontramos es Onésimo. Nos dice que Onésimo era uno de ellos, versículo 9. Y con él, ¿con quién? Con Tíquico, a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Tanto Tíquico cuanto Onésimo van a decir a la iglesia todo lo que estaba pasando allá en Roma. Y el apóstol Pablo dice que Onésimo era uno de ellos, uno de los hermanos de Colosas, mostrando que el origen de donde había salido Onésimo era Colosas, la ciudad de Colosas. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Era un esclavo que había robado a Filemón, su señor, y huyó hacia Roma. Y posiblemente por algún delito que cometió en Roma fue preso. Y entonces es conducido por la providencia divina, por los designios de Dios, es conducido a la cárcel. Y ahí en la cárcel encuentra el apóstol Pablo. Pablo estaba encarcelado, pero el Evangelio no estaba encarcelado. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Había pedido oración de que el Señor me abra la puerta para hacer Cristo conocido. Y llega uno, empieza a predicarle el Evangelio. Y se convierte, y cuando es puesto en libertad, es enviado de regreso a su Señor con una carta de recomendación. Pablo se regresa ahora a Filemón, vuelve a tu Señor. Y en la carta de recomendación Pablo dice, bueno, este es tu esclavo que se escapó, que te había robado, pero ahora recíbelo como un hermano en Cristo. Y mira la providencia de Dios, no solamente se convirtió el esclavo, pero se había convertido también el Señor. Dios convierte a Filemón y Dios convierte a Onésimo. Y ahora ya no son más un Señor, esclavos, sino que son hermanos en Cristo. Y Pablo dice, recíbelo, perdona, y ponga todo lo que tiene de deuda en mi cuenta, que yo voy a arreglar todas las cosas. Recibe a Onésimo como un hermano en Cristo y ponga en mi cuenta la deuda que pudiera tener para contigo. Y aquí entonces vemos la providencia de Dios en guiar la vida de este hombre, y vemos la gracia en alcanzarlo y transformarlo. ¿Cómo sabemos de la conversión de Onésimo? El apóstol dice que era un hermano amado y fiel siervo, a la semejanza de Tíquico. Su vida fue transformada. Y ahora prueba de que su vida se ha transformado, es enviado de regreso a volver como esclavo de Filemón, y lo acepta.
y se somete y vuelve a Filemón para presentarse como un esclavo que había huido. Y lo que aprendemos con la vida de Onésimo es que la salvación es un don de Dios. Nadie se la merece. La salvación es fruto de la gracia de Dios que se la da al pecador transformando su vida. Dios en su providencia trabaja en la vida del hombre para conducirlo al tiempo, lugar y a la persona para que pueda conocer el Evangelio. Porque la salvación es un don de Dios. La pregunta de esta mañana es: ¿has recibido el don de Dios? ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Has tenido tu vida transformada? Hay muchas personas que piensan: no, pero yo no soy un ladrón, yo no soy un pecador tan mal, yo soy un pecador bueno. No hay pecador bueno delante de Dios. Todos los pecadores están condenados. Y cuando dice: yo no soy ladrón, pero nunca has tomado nada de alguien que no sea tuyo. Yo no conozco a nadie que nunca en su vida no haya tomado algo de alguien. En la niñez se aprende algo que no debería aprender. Pero a veces tomamos prestado y no se lo devolvemos. Igual es tener posesión de algo que no es nuestro, es robar. Y el que toma algo que no es suyo, ¿qué es? Es ladrón. Por lo tanto, no somos mejores que Onésimo. No hay en nosotros nada de lo que podamos decir, pero yo no soy como Onésimo. Sino que tenemos que humillarnos y decir: somos tal como Onésimo o peor. Y necesitamos de la gracia de Dios. Porque la Biblia dice: todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Pero Cristo ha venido para salvarnos, para redimirnos, para transportarnos de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Otro personaje que menciona el apóstol Pablo, y ahora pasa a mencionar 3 judíos, es Aristarco. Hablar de Aristarco, hablar de Juan Marcos, en el versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, del cual recibís instrucciones, y si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. A ellos, y ellos han resultado de ser un estímulo para mí. Por lo tanto, Aristarco, Juan Marcos y Jesús, el Justo, eran judíos de la circuncisión, como decía la versión del hermano Carlos, que eran judíos. Y Aristarco era, por lo tanto, un judío convertido a la fe en Jesucristo. Era de Tesalónica y fue compañero de Pablo en los viajes misioneros. Siendo un compañero presente y fiel al punto de arriesgar su propia vida para proteger a Pablo en Éfeso. Cuando hubo una conspiración en Éfeso que querían quitar la vida a Pablo, Aristarco pone su vida para defender la vida de Pablo. Y sufrió naufragio juntamente con Pablo cuando iban a Roma. Hechos capítulo 27, versículo 2. Y nos dice aquí que era un compañero de prisión. No porque él había sido arrestado, sino porque se había hecho compañero de prisión, porque estaba acompañando y sirviendo el apóstol Pablo, siendo de estímulo a su vida. Aristarco no estaba en la cárcel porque
era un prisionero, sino que estaba acompañando, era un consiervo juntamente con Pablo. Por lo tanto, estaba juntamente con él, siendo de ánimo para su vida. ¿Y qué es lo que podemos rescatar de Aristarco para nosotros? Que era un compañero inseparable, dispuesto a dar su vida por amor a Pablo, un verdadero creyente. Primera de Juan nos dice que en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos nosotros poner la vida por los hermanos. Un hermano siempre presente, aún en los momentos más difíciles. Son en los momentos más difíciles que conocemos a los hermanos amados. Juan Marcos es el evangelista que escribe el segundo evangelio según Marcos. Juan Marcos es un personaje que creció y maduró en la fe. Es uno que se había presentado para servir al Señor juntamente con Pablo y Bernabé, pero que en la mitad del camino abandonó a los hermanos. La historia está en el libro de Hechos, empieza capítulo 12, versículo 25, y va hasta capítulo 13, versículo 39. Y nos dice en el capítulo 13, versículo 13, que Juan Marcos abandonó el trabajo, pero que más tarde quería volver. Y el apóstol Pablo dijo que no iba a seguir, porque era inconstante, era inmaduro. Y a veces encontramos en la iglesia personas inmaduras e inconstantes, y hay que tratarlas. Y Pablo dijo, no va a seguir, aunque no le gustó a su primo Bernabé. Y la traducción correcta es primo. Lamentablemente la versión Reina Valera está mal traducida, porque la palabra anepsios es primo. Ustedes van a los mejores manuscritos y van a encontrar primos. Y la Reina Valera lamentablemente está mal traducida. La palabra es primo de Bernabé. Y Bernabé quería que él siguiera, Pablo no. Y hubo un desacuerdo entre ellos. Por lo tanto, Pablo sigue con Silas. Y Bernabé entonces toma a Juan Marcos y va a invertir en su vida. Bernabé era llamada la Biblia de hijo de consolación. Era un hombre lleno del Espíritu Santo que dedicó tiempo para invertir en la vida de Juan Marcos. Y este muchacho que era bien joven, entonces fue acompañado por Bernabé, y vemos por la escritura que maduró y que volvió al servicio de Dios. Aprendemos que una persona inconstante y madura puede crecer y madurar en el Señor. No solo puede, como debe. Y es tarea de aquellos que tienen más experiencia de guiarlos, de invertir en sus vidas, de tener paciencia con ellos. Y vemos que Juan Marcos maduró a tal punto que Pablo escribe en esta carta, haciendo mención de Juan Marcos, también la carta de Filemón, y también allá en 2 Timoteo 4:11 dice: mandame a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Juan Marcos es el tipo de creyente que se supera, que crece y madura. Podemos aprender con su vida que el creyente lamentablemente puede fallar, y fallamos. Pero que también con la gracia de Dios y con el apoyo de otros hermanos podemos crecer, madurar y volver a ser de gran bendición en la iglesia de Cristo. Un otro personaje que menciona es Jesús, llamado justo. No hay mucha información sobre su vida.
es mencionado solamente en esta carta de Colosenses. Algunos piensan que Jesús era el mismo que se menciona en Hechos capítulo 1, versículo 23, que es llamado de José Barsabás, llamado justo, pero no sabe si es cierto, si es correcto, porque Tíquico también es llamado de justo, otras personas eran llamadas de justo en aquel tiempo. El nombre Jesús acá no es referencia al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, porque Jesús también era un nombre común en aquellos días, que es el nombre Josué o Yehoshua. Por lo tanto, era un nombre común en aquellos días, y él llevó este apellido de el justo. No sabemos lo cierto quién es este hermano, pero lo que sabemos de él y lo que encontramos acá es que era llamado el justo, que significa que era alguien que obraba correctamente, lo que ya es bastante. Con lo que diga de esto de nosotros, Mauricio, el justo, el que obra correctamente, ya está suficiente. Jesús, el justo, era un creyente que andaba de manera digna del Señor para su entero agrado. También dice que era colaborador en el reino de Dios. No era un creyente de platea, no era un creyente espectador, sino que Pablo dice que era colaborador en el reino de Dios, que estaba involucrado. Y era de gran estímulo para el apóstol Pablo. Era una de esas personas que Pablo miraba y decía: vale la pena estar en la cárcel, vale la pena sufrir y padecer por el Señor. No sabemos mucho más sobre su vida, pero no es necesario que se hable mucho más. Y lo mismo de nosotros. No es necesario que se hable mucho de nosotros. Y por lo general la mayoría de los creyentes quedan en el anonimato. No muchos son Hudson Taylor, no muchos son Adrian Hudson, no muchos van a ser conocidos y van a tener una larga biografía. La mayoría de nosotros vamos a quedar en el anonimato. Pero que nos digan de nosotros que andamos correctamente delante del Señor ya es suficiente, porque sabemos que la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor. Y si andamos de manera recta, sirviéndole su reino, siendo de estímulo para nosotros, seremos de gran bendición. Seremos como Jesús el justo. Sigue diciendo también a Epafras, versículo 12: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tienen profundo interés por vosotros y por lo que está en Laodicea y en Hierápolis. Epafras ya había sido mencionado por Pablo en el capítulo 1, versículo 7. Y Epafras es esta persona que posiblemente comenzó esa iglesia. Versículo 1:7, el apóstol Pablo decía que él había instruido, que había enseñado a esos hermanos. Y en el versículo 3 acá nos dice que también a los de Laodicea y de Hierápolis. Posiblemente es un hermano que se dedicaba a plantar iglesias. Hierápolis y Laodicea eran ciudades vecinas a la ciudad de Colosas. Y nos dice que era uno de ellos, o sea, que era de la ciudad de Colosas, y era alguien que había plantado la iglesia entre su propia gente, había trabajado entre ellos. Lo encontramos en las escrituras que muchas veces el Señor envía personas
a determinados lugares para que obren y trabajen. Pero encontramos también que hay muchos que trabajan, que no esperan que vengan otros. Y nosotros debemos aprender que no debemos esperar que vengan personas. Yo estoy orando que Dios mande más misioneros. Me gustaría ver otras personas trabajando en Uruguay, de que podamos tener otras iglesias en otros lugares. Pero a la vez yo oro que Dios les capacite, que Dios les dé crecimiento, entendimiento, y que Dios use la vida de ustedes. Es decir, no tenemos que esperar que vengan otros de afuera para hacer el trabajo de Cristo, porque los siervos del Señor ya están aquí. El Señor ya ha levantado siervos en este lugar. Tenemos que prepararnos, tenemos que crecer, madurar y servir. Epafras, siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo es uno que ha sido comprado por precio y por tanto pertenece a su amo, del cual depende completamente y a quien debe total fidelidad y a quien sirve con gozo de corazón, en novedad de espíritu y con el disfrute de perfecta libertad, recibiendo de él la gloriosa recompensa. La Biblia nos enseña que todo cristiano es un siervo de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que servir, hacer la obra de Cristo. Si el Señor nos manda a otros, amén, y vamos a trabajar juntamente. Pero si el Señor no nos manda, trabajamos nosotros en la confianza de que Dios va a usarnos así como usó la vida de Epafras. Y otra característica que vemos en la vida de Epafras era que era un hermano que oraba intensamente por el crecimiento y la madurez de los hermanos, para que ellos conocieran la voluntad de Dios, porque él tenía profundo interés. Y eso nos enseña que nosotros oramos poco uno por los otros, porque tenemos poco interés unos en nosotros. Porque cuando estamos interesados unos en los otros profundamente, vamos a estar orando uno por los otros. El siguiente personaje es Lucas. Lucas dice, versículo 14, Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Epafras, Lucas y Demas no son judíos, sino que son gentiles. Ahora había mencionado 3 judíos y ahora menciona 3 gentiles. Y el primer de ellos es, el segundo de ellos es, primero Epafras, segundo Lucas. Lucas es el creyente que cuida del cuerpo y del alma. Era el médico, historiador y misionero. Pablo le llama de hermano amado. Y se nos dice en Hechos 16:10 que Lucas se unió a Pablo en la obra misionera para acompañarlo hasta el final. Cuando llega en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, Pablo dice, todos me dejaron, pero Lucas sigue conmigo. Posiblemente que Lucas sea el único gentil a escribir 2 libros en las Escrituras, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Después todos los demás posiblemente hayan sido judíos. Es posible que haya sido el médico personal de Pablo en todo su ministerio, la mutualista de Pablo, andaba con él. Y lo que nos llama la atención es que usaba sus talentos, sus conocimientos en el servicio de Dios. Era médico y usaba para servir al Señor. Era historiador y usaba para servir al Señor. Era evangelista y usaba conocimiento para Dios para servir al Señor. Lucas no separa su carrera, su profesión de servicio de Cristo. Hay personas que piensan, no, mi vida cristiana es en la iglesia. Acá soy profesor, acá soy albañil, acá soy panadero, acá soy... No se separa.
El cristiano es cristiano y es puesto en el lugar, en la carrera, la profesión que está para hacer Cristo conocido, para servir. No separaba su carrera, su profesión del servicio de Cristo. Dios nos da oportunidades de capacitarnos, ganar conocimiento, habilidades y recursos. No es para ganar mucha plata solamente. Muchos van a ganar plata en la carrera que vas a servir. Dios le va a bendecir si lo hacen honestamente y para la gloria de Dios. Pero sobre todo, Dios nos coloca y nos da todas esas herramientas para servirlo y glorificarlo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. El octavo personaje que menciona en esa epístola es Demas. Versículo 14. Lucas, el médico amado, os envía saludos. Y también Demas. Pablo menciona solamente que Demas manda saludos, nada más. No le dice ninguna palabra más sobre la vida de Demas. Y además Pablo lo menciona 3 veces en sus escritos. En Colosenses, Filemón y también lo va a mencionar en 2 de Timoteo. Pero la tercera vez que lo menciona en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, menciona diciendo que Demas había abandonado a la iglesia. Había estado en la iglesia, había estado con los siervos de Dios, pero que ahora se había ido. Había abandonado a la iglesia, abandonó a los hermanos. ¿Por qué? Según Timoteo 4:10 dice, porque amó al mundo. ¿Por qué abandonó? Porque no era iglesia. ¿Y porque no era hermano? Si fuera hermano y si fuera iglesia, no hubiera salido. Porque los que son de Dios van a perseverar. Porque la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. 1 Juan 2:15. Demas es un ejemplo triste de una persona que está en la iglesia, está involucrado por tiempo con las cosas de la iglesia, pero que no es creyente. Y se va. Diferente de Juan Marcos, que era creyente, no era maduro, pero era creyente. Después creció y fue de gran bendición, un gran siervo. Demas no es creyente y abandona la iglesia. Este es uno de los casos que causa tristeza en la iglesia. Personas que vienen y están un tiempo y después se van. Lo más difícil en la iglesia no son los trabajos que tenemos que hacer, no son las muchas horas de estudio, no son las muchas actividades que tenemos que hacer. Lo más difícil en la iglesia es ver personas que vienen y se van. Eso es lo que causa tristeza en el corazón de uno. ¿Por qué? Porque se van y a pesar de haber tenido una gran oportunidad, se pierden eternamente. Que no sea así en tu vida. Que no te pase a ti lo mismo que le ha pasado a Demas. Noveno personaje, ya vamos terminando, nos queda uno más, es Ninfas. Algunos toman este personaje como mujer, aunque la mayoría de los comentaristas entiende que era un hombre, y que Ninfas sería la contracción del nombre Ninfios, que significa novio. Pero algunos piensan que era una viuda que tenía plata, que usó sus recursos para abrigar a la iglesia en su casa. No sabemos porque no se menciona en otra parte. Lo único que tenemos acá es
que su nombre era Ninfas y que la iglesia estaba en su casa. De manera que sea hombre o una mujer, porque el apóstol Pablo siempre mencionaba a las mujeres también en sus cartas. Cuando terminamos Romanos, hay una lista de mujeres que mencionaba Pablo, menciona siempre mujeres que estaban involucradas con el reino de Dios. Sea hombre o sea mujer, lo importante que tenemos para aprender con este personaje es que él abrigaba abrigaba la iglesia en su casa. Hasta el tercer siglo, las iglesias no tenían templos, no tenían edificios. Por lo tanto, las iglesias se daban en las casas de las personas. Y abrigar la iglesia en la casa era un riesgo. Era arriesgarse de ser perseguido, de sufrir punición por parte del imperio. Pero nos dice que Ninfas abrió su casa y que en su casa se hacían las reuniones de la iglesia. Y lo que aprendemos es que con la vida de Ninfas es que habían personas en la iglesia que dedicaban sus bienes para servir al Señor. No es mi casa, es la casa del Señor. No es mi auto, es el auto del Señor. No es mi vida, no es la vida que el Señor me ha dado para vivir para Él. Muchas personas que se dicen creyentes en Cristo son totalmente mezquinos. No usan de generosidad para con las cosas de Dios. Gastan con muchas cosas que no son necesarias ni importantes, y cuando ven las necesidades cierran los ojos para las cosas de Dios. Yo el miércoles fui a Mercedes y alguien se acercó y me dijo: tengo algo para las madres de Montevideo. Son las tarjetitas. Una persona humilde que no tiene muchas posesiones, pero que se adelantó una semana, compró las tarjetitas y dijo: es para las hermanas de Montevideo. Personas que aman a Dios, que aman la obra de Dios y que usan sus recursos para bendecir, aún de manera sencilla, pero es una manera de mostrar el amor. Y yo quedé muy contento. Son cosas que uno no espera, pero que aprende de ver dónde está el corazón, ¿no? Que Dios levante muchas ninfas para bendecir su obra y el avance de su reino. Y el último personaje que encontramos es Arquipo. Nos dice el versículo 17: y decide a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Este último personaje mencionado es un hermano que estaba siendo omiso en el servicio a Cristo. La palabra ministerio es servicio, es trabajo. No piensen en algo sofisticado, que es solamente para personas con títulos, que hayan tenido reconocimiento. No, era un hermano que debía estar sirviendo, pero que no está sirviendo. Y la exhortación que hace el apóstol Pablo: avisarle a Arquipo que cumpla con el servicio, con el trabajo que el Señor le ha confiado. Un hermano que estaba siendo omiso, no estaba cumpliendo el servicio que había recibido del Señor. No sabemos si era por pereza o si era por desánimo. Hay personas que son perezosas, que no sirven. Deberían estar sirviendo, no sirven. Descansan en que hay otro que está sirviendo y no se involucran.
y no cumplen con el servicio, con la tarea que el Señor nos ha confiado. Hay personas desanimadas. A veces encontramos siervos que están invirtiendo, trabajando, y como la iglesia es un lugar de alegría y de tristeza, se desaniman. Ya está, yo no camino más. Con esta gente ya estoy harto. Y deja de cumplir con el ministerio, con la tarea que le ha sido confiada. Y dice el apóstol Pablo que le avisara que siguiera, que sirviera, que trabajara. La exhortación es para que pongas en las pilas y sea como los demás hermanos, fiel, servidor, consiervo, hermano amable, que cumpla con el ministerio que el Señor le ha confiado. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás sirviendo? Si no estás sirviendo, ¿por qué? ¿Por pereza? ¿Por desánimo? Si es por pereza, bueno, ponete las pilas. Si es por desánimo, ponete las pilas. Porque el Señor nos ha confiado una tarea. Hay que cobrar ánimo, hay que poner la mirada a las cosas de arriba para cumplir el servicio que el Señor nos ha confiado. Muchas veces nos desanimamos porque ponemos la mirada en las personas o en los resultados. Cuando miramos a las personas y a veces nos fallan, un bajón. Cuando miramos y esperamos resultados, las cosas no salen. Pero Señor, ya 6 años y todavía no tenemos 300 personas en la iglesia. Bueno, yo no sigo, ya está. Uno no tiene que mirar ni a las personas ni a los resultados. Porque ya nos dijo en el capítulo 3, servimos a quién? Al Señor. Debemos mirar al Señor porque a Él estamos sirviendo. Y termina el versículo 18 diciendo: yo, Pablo, escribo esos saludos de mi propia mano, acordados de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. El apóstol Pablo firma la carta como siendo el autor de la carta, pide a los hermanos que oren por él, se acuerden de mis cadenas y ruega que Dios les bendiga con su gracia. Yo quiero terminar diciendo que hay hombres y mujeres que han reconocido o que han conocido la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. El Evangelio se nos vino a nosotros y por la gracia de Dios hemos conocido quién es Cristo. Y que Cristo está sobre todas las cosas. Él es el Creador y el que sostiene todas las cosas. Y por lo tanto Cristo, siendo Dios, Él tiene centralidad en nuestras vidas. Hay otros que no han conocido, aunque pueden estar adentro de una iglesia. Yo no sé si es tu caso. Puedes estar en la iglesia, puedes frecuentar la iglesia cada tanto, pero si no has nacido de nuevo, si no has creído en Cristo Jesús, si no hay cambios en tu vida, no estás bajo la bendición de Dios, estás bajo la condenación de Dios. Podemos decir que encontramos en este retrato de la iglesia, en esta foto grupal, donde el apóstol Pablo nos dice todas esas informaciones de sus hermanos, lecciones preciosas para enseñarnos. Y hay algunas verdades que debemos compartir para que seamos iglesia, para que se pueda mostrar que somos creyentes, para que seamos unidos y fortalecidos, para que seamos capacitados como iglesia para manifestar hacia afuera quién es Jesús y el lugar que Jesús ocupa en nuestras vidas. Debemos tener en común una confesión de fe. Somos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Si no es algo común, no sos iglesia y no sos creyente. Segundo,
tener en común una confianza que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos libre de nuestra justa condenación. Somos salvos por gracia, por medio de la obra de Cristo, por la sangre de Cristo que ha sido derramada en nuestro favor. Tener en común una esperanza que vamos a vivir para siempre, de entender de Dios como hijos de Dios. Tener en común una pasión, compartir el Evangelio con todos los que están perdidos y pereciendo. Y tener en común un deseo, servir al Señor y servir unos a los otros. Teniendo estas verdades en común, vamos a identificarnos como iglesia de Cristo. Ahí están los verdaderos creyentes, aquellos que han conocido quién es Cristo y el lugar que Cristo debe ocupar en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que si Él fuera a hacer una recomendación de nosotros, que no sea como demás, pero que Dios pueda decir como dice de Tíquico, de Onésimo, de Epafras, esos hermanos que son amados, hermanos que son siervos fieles y consiervos de Cristo, que Dios puede decir, te mando fulano o fulana, siervo fiel y amado, colaborador del reino de Dios, siempre esforzándose en la oración, sosteniendo la iglesia con su vida y recursos, no siendo omiso en el servicio, en el ministerio que le he confiado. Que Dios nos ayude en el sentido que haya sido de bendición lo que hemos estudiado en esta epístola, que Dios haga con nosotros, como decía en el capítulo 1, que nos haga crecer en el conocimiento de su palabra, el conocimiento de su persona, para que podamos andar de manera digna de Él para su entero agrado. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder en esta mañana culminar con el estudio en la epístola a los Colosenses. Yo sé, Señor, que soy falso y mi comunicación, muchas veces, Dios, la preparación, lo que he dedicado, Dios, me ha faltado mucho, Señor, pero sé que tu Espíritu Santo, Dios, es el que enseña, es el que nos guía a toda la verdad. Pues yo te pido, Dios, que tú estés bendiciendo a los hermanos, de que tu palabra, Dios, pueda habitar ricamente en nuestros corazones, Dios, de tal manera que tengamos en cuenta la supremacía, la majestad, la grandeza, la gloria de Cristo. Cristo es el Dios invisible que se ha manifestado a nosotros para que pudiéramos conocer el Padre, para que pudiéramos conocer los planes y los designios eternos del Padre, la expresión exacta de su ser. Gracias, Señor, por enviarnos Cristo. Gracias, Señor, porque Cristo no solamente es el Creador, el sustentador de todas las cosas, pero es el Redentor, el que libra el hombre de las tinieblas, de la condenación, y nos da esta nueva vida para que nosotros podamos caminar en tu presencia, para que podamos, Dios, ser de bendición en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en esa sociedad, Dios, que carece de luz. Bendícenos, Dios, como iglesia, Señor, para que realmente Cristo tenga la centralidad en nuestra vida, como hemos cantado en tantos cánticos en esta mañana. Que podamos vivir, Dios, de tal manera, proclamar tu palabra, Dios, que seamos encontrados como hermanos amados, siervos fieles, consiervos en Cristo, personas que están totalmente dedicadas, usando
sus talentos, sus habilidades, sus carreras, sus recursos, para que este Cristo hermoso, glorioso, sea conocido. Y si hay alguien de nosotros, Señor, que está pasando, Dios, un tiempo en la iglesia, viene, va, Dios, que todavía no es convertido, que no ha tenido un cambio de vida, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda hablar a su corazón, pueda transformar su vida, al punto que pueda creer en Cristo Jesús y tener su vida transformada. Que no haya entre nosotros, Dios, demás, personas que aman al mundo, que aman más a sí mismos, al punto de que no aman a Cristo, que no pueden amar por sí mismos. Que seas tú, Señor, en tu gracia e infinita misericordia, abrirles los ojos a la fe, para que puedan recibir a Cristo Jesús en sus vidas. Te agradecemos, Señor, y confiamos nuestras vidas en tus manos, oh Dios, y oramos que tu palabra, Dios, pueda ser de gran bendición, oh Dios, para la edificación de nuestras vidas. Así oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.